Voy a grabar la clase, ¿ok? Ok, entonces la clase se está grabando, entonces voy a compartir el siguiente texto. Compartir. Voy a compartir la pantalla. De acuerdo. Entonces, una de las bibliografías que había mencionado en la anterior clase era este libro de análisis vectorial de la serie Shaun. Este, por ejemplo, es un libro de la segunda edición sobre análisis vectorial. Entonces, ustedes también lo pueden descargar de internet, ¿no? Entonces, siempre ya son libres los que se pueden descargar, los que no son ediciones pasadas. En este caso, estamos hablando de la segunda edición de análisis vectorial. Los actuales, seguro que es por paga, es decir, que no se puede descargar. En cambio, las versiones anteriores sí se puede descargar en internet. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es el análisis vectorial. ¿Cuál la definición? Y acá vamos a entrar para que ustedes vayan teniendo mayor comprensión. ¿De acuerdo? Este libro es muy bueno. Acá está, les muestro que es el análisis vectorial, segunda edición de este autor, ¿no? Murray. Y, por ejemplo, la edición es ¿de qué año? A ver, acá debe estar. Es del Derechos Reservados del 2011, ¿no? Entonces, siempre el contenido se mantiene lo mismo, solamente cambian algunos ejercicios, hay más ejercicios propuestos y resueltos. Es la única diferencia en cuestión de las versiones, pero el contenido en sí sigue manteniéndose, ¿no? Ya vamos a hacer una parte teórica y después vamos a entrar a realizar ejercicio. Ya, entonces aquí, por ejemplo, este libro empieza con el capítulo 1, que es vectores y escalares. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya tenemos el concepto de qué es vector y qué es un escalar, pero ahora vamos a recordar para que ustedes tengan una, un conocimiento en cuanto a definición y en cuanto a las propiedades de cada uno de estos vectores, ¿no? En realidad, los vectores y los escalares. Después vamos a entrar a lo que es el producto punto y el producto cruz. Esto se refiere exclusivamente a la parte de vectores, ¿no? Que es el producto vectorial, que esto todavía no lo hemos visto. Entonces, este libro es amplio. Nosotros lo vamos a ver hasta este capítulo 2. Después esto lo vamos a guardar para entrar en el capítulo 3, porque sobre de estos primeros capítulos nos sirven a nosotros en cálculo 2 como el capítulo 1 y el capítulo 2 hablamos de geometría analítica en el espacio. Entonces, lo vamos a guardar esta parte para entrar en la parte del capítulo 3 y 4 para adelante. Lo vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a ver, integración vectorial, teoremas de divergencia, todo eso más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, lo que hablábamos también de coordenadas curvilíneas, acá lo vamos a ver,
Esto no, esto es otro tema, ya es análisis tensorial, mayormente se lleva en el tercer semestre. Ustedes no lo van a llevar, solo llevan los electrónicos, ¿no? Entonces, vayamos al primer capítulo en el cual vamos a ir recordando los conceptos que son vectores y escalares. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la introducción, este libro nos dice que los elementos fundamentales del análisis vectorial son los vectores y los escalares. Entonces, acá nos dice que van a utilizar la notación de R para denotar la recta numérica que significa los reales, ¿no es cierto? Que se asocia con el conjunto de números reales. En este caso, R2 nos habla de lo que es el plano bidimensional para notar el plano cartesiano y el otro que es R elevado al cubo que nos habla de lo que es el plano tridimensional, ¿no? De 3 dimensiones. Cuando hablamos de R2, hablamos de 2 dimensiones, hablamos de lo que es el plano cartesiano. Entonces, acá a ver dónde está. Ay, ay, ay. Ay, de su lapicito, a ver, vamos a ver. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ir marcando, por ejemplo, esto podemos marcar de color verde, ya los conceptos. Una vez que hemos hecho introducción a lo que son los vectores y los escalares, entonces podemos entrar a lo que es la definición en sí de un vector. ¿Cómo lo define el libro de análisis vectorial según el autor Murray, ¿no? ¿Qué definición le da? En realidad, cada autor da una definición distinto a los demás, pero que en el fondo significa lo mismo. Ya, en este caso, dice el autor, este autor define de la siguiente manera. Hay cantidades en física y en otras ciencias que caracteriza para tener magnitud y dirección, tales como el desplazamiento, la velocidad, la fuerza y la aceleración. Es decir, lo que menciona acá, mayormente esto en física, ustedes ya el anterior semestre han debido llevar física 1, ustedes han llevado este tema de vectores, ¿ya? Solamente acá es un recordatorio, pero ustedes han elevado vectores en el sentido físico. En cálculo 2, vectores se lleva ya no en el sentido físico, sino en el sentido matemático. Entonces, acá nos dice, definen, ¿no? Hay cantidades en física y otras ciencias que se caracterizan por tener magnitud y dirección, ¿no? Lo que le faltaría aquí es colocar el sentido, ¿no? Tales como el desplazamiento, es un ejemplo. Otro ejemplo de vectores es la velocidad, la fuerza y la aceleración. Les había comentado que en cálculo 1 ustedes han visto que la velocidad es la primera derivada de una función y la aceleración es la segunda derivada. ¿Sí? Pero estos son considerados vectores debido a que se puede derivar en instantes de tiempo, ¿ya? Entonces, para describir dichas cantidades, definimos el concepto de vector como el segmento de la recta, que acá nos muestra, ¿no? Es el segmento, este puede ser aquí ya muestra los vectores. Segmento de una recta significa de un punto P hasta un punto Q, y todo esto le llaman segmento, ¿ya? Entonces dice que va desde un punto P hasta un punto Q. Aquí se llama el punto P el punto inicial y el punto de origen.
y el punto Q sería en este caso el punto final. Entonces, como acá podemos mostrar este vector A, este vector B, ambos están de manera paralelo. En este otro caso, ustedes pueden ver la gráfica, que el vector A está señalando una flecha hacia el lado superior derecho. En cambio, el vector negativo está yendo en lado contrario. Entonces, dice acá, bien claro, ¿no? Denotaremos a los vectores con letras escritas en negrillas. Algunos libros marcan con flechita acá, ¿no? Yo como he colocado en la pizarra, flechitas. No, va a depender de cada autor, cómo vaya colocando la parte de la notación de vectores. Cambio este libro, no le coloca directamente, coloca A, ¿no es cierto? Entonces dice, denotaremos los vectores con letras escritas en negrilla y con la letra con una flecha sobre ellas. Entonces el vector, en realidad el vector PQ, puede denotarse como A o como B con flechita, ¿no? Y nos muestra aquí en la figura. Entonces, habíamos definido nosotros que los vectores tienen una magnitud. Esa magnitud sería desde este punto a este punto. ¿Qué significa el tamaño del vector? ¿Sí? La magnitud. Tiene un sentido que esta flechita que ustedes ven es el sentido que direcciona hacia dónde va a ir. Y el ángulo, en realidad, esto sería el sentido, y el ángulo que forma con el eje de las X sería la dirección. Entonces, nos van mostrando acá, ¿no? Nos dicen, inciso A, dos vectores A y B son iguales si tienen la misma magnitud y dirección, sin que importe su punto inicial y como es en la figura 1.a, se refiere a esto, ¿no? Que significa que dos vectores tienen la misma magnitud, el mismo sentido. Entonces, estos dos vectores son iguales. Y en este ejemplo está mostrado de manera paralelo, es decir, que este vector A es paralelo en este B, que en cualquier punto del eje cartesiano o del eje del plano tridimensional, estos dos vectores no se van a encontrar, ¿sí? Porque son paralelos. En cambio, estos de acá pueden ser colineales porque uno es positivo y uno es negativo, va a depender del tamaño, es decir, del módulo. Ya puede, en este caso están yendo en el mismo sentido, entonces al ir en el mismo sentido pueden sumarse o pueden restarse, ¿de acuerdo? Y va a depender del módulo de cada uno de estos vectores. Entonces, aquí hemos podido definir qué es un vector. Hemos podido, acá el libro no menciona el sentido, ¿no? En realidad, un vector tiene tres componentes, ¿no? Uno que es el módulo, uno que es el sentido y el último que es la dirección. El ángulo es la dirección. Es en cuanto al concepto de vectores. Ahora, el concepto de escalares, ¿no? ¿Cuál es el concepto de escalar? ¿Cómo este libro define lo que es un escalar o un vector escalar? Buenos días, ¿No? Inge. Sí, adelante. Disculpe que le moleste. Quería hacerle una pregunta, Inge. Dígame. Sobre la materia, ¿hay un grupo de WhatsApp así en específico? Sí, tenemos un WhatsApp que ya he creado, que ustedes tienen que unirse, Es ¿ya? que Entonces, es unirse. hay compañeros que todavía no están en el grupo y no tienen el acceso al link para ingresar a las clases, dice Inge. Ya, a ver, le mostraré acá este el WhatsApp, voy a ustedes que están viendo mi pantalla. Acá está, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Este es el grupo del sábado. Aquí está, ustedes pueden observar. Solamente A se ver, han unido al grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes, ¿ya?
Y acá puedes observar en la pantalla, dice, sí, 121 cálculo 2, paralelo A, turno sábado, el alto. ¿Sí? Entonces, ese enlace se ha mandado a lo que es el sistema académico y debe llegar en la plataforma. Ustedes acceden a su sistema académico y directamente se pueden unir. ¿De acuerdo? Como los compañeros que están en clase se han unido de esta manera. ¿Ya? Eh, ¿Sí? ¿Está claro la respuesta, mi estimado? Sí, Inge. Ya, Ya. le voy a decir que se une al grupo. Sí, aquí, mira, por ejemplo, acaban de unirse, digamos, algunos compañeros, entonces poco a poco se están uniendo. Ya este grupo lo he creado la anterior semana, te voy a mostrar acá enviado, acá dice, no he creado el día martes, ¿sí? Entonces he mandado, por ejemplo, acá dice, buenas tardes, estimados estudiantes, por favor, podrían acá no me equivoqué, llenar, ¿no? Llenar la siguiente encuesta. Entonces, esto es lo primero que les había mandado, ¿ya? Entonces, ustedes directamente se pueden unir al grupo de WhatsApp y también el enlace para esta clase está en la plataforma Meet también. Ustedes entran a este enlace y tendrían que unirse a la clase virtual. Bueno, con esas aclaraciones, entonces continuamos con el recordatorio de lo que habíamos avanzado la anterior semana. Entonces, les mencionaba el concepto de escalares. Escalares, ¿ya? Entonces, por favor, siempre desconecten, es decir, la parte de sus micrófonos, por favor, ténganlo siempre apagado, ¿ya? Por favor, les rogaría a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están presentes en clase. Entonces, a ver, voy a verificar cuántos estamos. Ya en realidad estamos 12, conmigo más 13 participantes de la clase virtual. Entonces, compañero, voy a Inge, deshabilitar su micrófono. Sí, sí, adelante. Hola, sí, sí, te escucho. Puedes habilitar tu micrófono. A ver, te voy a habilitar, permitir. Ya, adelante. perdón, Inge, que lo moleste mucho, pero ¿puede volver a enviar el link al grupo? Hay un De compañero que acuerdo, no puede entrar. Por de favor. acuerdo. Enseguida lo reenvío. Entonces, voy a copiar el enlace y voy a volver acá a enviar, ¿no? Pegar. Y vuelto a enviar el enlace en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, ahora espero que haya quedado claro y nos enfocaremos a recordar y avanzar la materia de cálculo 2, ¿ya? Entonces, les decía el concepto de escalares, ¿ya? Ustedes pueden revisar varias bibliografías, consultar a la IA, revisar diferentes libros y hacer la comparación de los conceptos de qué es vector y qué es escalar. En el fondo, todos los libros siempre van a tener el mismo concepto, pero escritas con palabras diferentes, que son sinónimas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este libro define que otras cantidades físicas de la ciencia se caracterizan por tener solo magnitud. Es decir, un escalar es un número que pertenece a los números reales. ¿Sí? No tiene, solamente tiene el tamaño, pero no tiene sentido y no tiene dirección. Eso es un escalar. Entonces, en este caso, por ejemplo, menciona a la masa, a la longitud y a la temperatura como escalares físicos. ¿Sí? Entonces dice, es frecuente llamar escalares a dichas cantidades
para diferenciarlas de los vectores. Sin embargo, debe recalcarse que aparte de tener unidades tales como pies, grados, etcétera, lo que hables de, por ejemplo, la masa, su unidad es el gramo, puede ser el kilogramo, dependiendo de qué sistema internacional, ¿no? Si está, por ejemplo, en el sistema inglés o en el sistema internacional, va a variar lo que es las unidades, ¿no? Puede ser libras, puede ser gramos, kilogramos, entonces pueden ser onzas, ¿no es cierto? Entonces varía según el sistema que se está trabajando. Cambio igual de la longitud, ¿no es cierto? Algunos manejan yardas, unos manejan kilómetros, metros, ¿no es cierto? Y en la temperatura de la misma manera, ¿no? Puede ser Kelvin, Fahrenheit. Entonces hay diferentes unidades de la temperatura según qué nomenclatura se está manejando. Entonces nos dice, por eso es posible denotarlos con letras comunes. Los números reales 0 y 1 también forman parte del conjunto de los escalares, ¿no? Entonces es el concepto de qué es escalar. Ahora vayamos a lo que es el análisis, esta parte del álgebra vectorial. Entonces acá se va a analizar dos operaciones básicas, ¿no? Que como habíamos hecho en clase, ¿no? La suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Entonces acá lo vamos a ver con detalle y para que ustedes vayan entendiendo también. A veces siempre se entiende mejor con ejercicios, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, para sumar vectores, como habíamos realizado en la parte de vectores, entonces vamos a tener dos vectores, ¿no? Acá dice, vamos a dar una lectura para que se entienda mejor. Considere dos vectores A y B, tendríamos acá A y esto B. Entonces nosotros queremos hallar la suma del vector A más el vector B. Entonces, en clases les había mencionado para sumar, o también se dice la resultante o la suma de ambos vectores. Les había mencionado que había dos maneras de resolver físicamente, uno que es el método del paralelogramo, que sería esta parte de acá. Acá tenemos el vector A y acá tenemos el vector B, entonces hacemos el paralelo, es decir, este vector A en esta parte copiamos el paralelo y de este vector B copiamos su paralelo en este otro lado, es decir, su opuesto, ¿no es cierto? Y el vector resultante va a ser de la unión de estos dos vectores con la unión de estas flechitas de acá. Entonces, este es el vector resultante o también le dicen el vector suma, que en este caso, en nuestro ejemplo, sería el vector C, ¿no? Entonces, la suma de A más el vector B. Entonces, en esta parte, para resolver esto, en este caso se vuelve, por ejemplo, un triángulo oblicuángulo y tendríamos que utilizar la ley de los cosenos para hallar lo que es el vector resultante o el vector suma. En este caso, esta parte sería el método del paralelogramo y en este otro lado del medio sería el método del polígono. ¿Qué quiere decir el método del polígono? Tengo el vector A, al final de la flechita 1 con el vector B, ¿ya? Entonces la unión llega a este punto, entonces, ¿cuál es la resultante o la suma? Entonces es el inicio con el final. Entonces, si observan ustedes, ese se vuelve un triángulo oblicuángulo. Entonces, acá yo puedo utilizar el teorema de los senos o el teorema de los cosenos para poder resolver, si estoy en física, para poder resolver las velocidades, ¿no? Si estoy en cálculo 2, voy a sumar, también voy a utilizar esa formulita, ¿no? Entonces, acá nos ilustra el libro dos maneras de
calcular la resultante o la suma de dos vectores. El método del polígono y el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta parte, un ejemplo que tenemos varios vectores, ¿no? En este caso, A, B, C y D, cuatro vectores. Me puede pedir calcular la suma, es decir, la resultante de los cuatro vectores. Ahora, esto nosotros también podemos hacer por el método del paralelogramo, pero va a ser complicado porque tienes que agarrar, es decir, tomar de dos en dos, ¿no? Entonces, sumar estos dos vectores A y B y paralelamente sumar estos dos vectores C y D. El resultado de los dos recién sería el vector resultante o la suma de A, B, C y D. El otro método que está acá es el método más práctico. A partir de 3 para arriba se utiliza el método de el polígono. ¿Ya? ¿Qué significa? Yo tengo aquí el vector A, que sería este de acá. Entonces, tiene un ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Todavía acá, por fines prácticos, no nos ilustra, ¿no? Ese vector A voy a sumar con el vector B y copio tal como está. Digamos que está en forma vertical, entonces al final coloco el inicio del vector B hasta este punto. Luego voy a incorporar el vector C tal como está. Aquí está, ¿no? El inicio con el final del vector C. Por último, voy a sumar el vector D igual de la misma manera, ¿no? El inicio con el final. Entonces, el vector resultante llegaría a ser esto, ¿no? Esta parte de acá. Mm, esta parte, ¿ya? A ver, lo vamos a, para que se, se note, lo voy a hacer de esta manera, ¿ya? Entonces, mm, ya. Ingeniero, buen día, otra vez soy yo. Sí, sí, dígame. Sí, Hay una adelante. dificultad, hay otra dificultad de que todos los de la carrera de ingeniería en electrónica no pueden ingresar a la reunión. Ah, ¿qué pasó? ¿Son dos carreras en uno solo, en los sábados? Sí, sí, Inge. Pasamos los de en sistemas y los de electrónica. Ah, ya. Claro, con razón. No, no me dijeron cuando me asignaron esta materia, los de dirección de carrera me han enviado el horario. Solo decía ingeniería en sistemas sábado de 7:30 a 9:45. Ya, de acuerdo, entonces no pueden entrar al enlace debido a qué será, ¿no? A ver, puedo Pueden ver entrar por solamente ahí. que permiso nomás no tienen, Inge, para entrar Ah, a ya, las... a la clase. Ya, entonces, a ver, ahorita estamos tres estudiantes. Mm, ya, a ver, veré no hay ningún chat, ¿no? Asistencia. Ya, y no pueden entrar por el enlace que les he enviado del grupo. Ellos también se pueden, eh, seguro no sé si se han unido al enlace de WhatsApp. Dije, Ya, denme no, un segundo. como les pide solicitud, me dijo ahorita un compañero, Ya, para el ingreso a los clases. ya, gracias. Dame un segundo.
Ya, entonces, tendría que, a ver, iré a la, ya, demos un segundito, voy a dejar de compartir, voy a entrar al Meet ya para ver, un segundito, voy a entrar a esta parte. Mm, ya, a ver. Ya, cálculo 2. Aquí está, ¿no? Ya, entonces, aceptar a todos. Ya. Ahora sí, pueden ingresar todos los compañeros. Ya, he aceptado a todos los compañeros que estaban en la espera. De acuerdo, entonces, vayan ingresando los demás compañeros. Ya ha sido aceptada la solicitud, creo que eran unos 6 a 7. Entonces pueden ingresar a la clase. Y entonces voy a volver a compartir la pantalla para seguir avanzando. Ya, entonces estábamos en esta parte del repaso, hacíamos que para poder calcular la suma de estos 4 vectores, les decía que ustedes pueden aplicar el método del polígono para poder calcular el vector resultante de 4 vectores. Entonces, esta es la manera más práctica para resolver este tipo de ejercicios. Ahora, para numéricamente, ustedes saben que perfectamente que hay que hacer descomposición siempre y cuando tenga direcciones, ¿no? Hacer sumatoria en el eje de las X, sumatoria en el eje de las Y, ¿no? Entonces, de esa manera se puede calcular, ¿ya? Ahora vayamos a lo que es la multiplicación por un escalar. Entonces, dice el concepto, la multiplicación de un vector A por un escalar, en este caso M es el escalar, es M, ¿no? Produce un vector, un escalar por el vector, ¿no? Así es decir, que este escalar va a ser cualquier número, les decía, ¿no? Que va a pertenecer a los números reales, que va a tener magnitud, es decir, que va a tener un valor. Ese valor va a multiplicar a todo este vector, ¿ya? Entonces va a afectar en cuanto a lo que es el tamaño. Es decir, un escalar, al multiplicar un vector, puede amplificar el tamaño o puede reducir. Es decir, por eso se maneja el concepto de expansión o compresión. Si yo este escalar, en vez de multiplicar, divido, entonces va a comprimir el módulo de cada uno de estos vectores. Ahora, si este escalar, este m multiplica a este vector, entonces significa que va a aumentar su tamaño. A eso se refiere cuando yo hablo de lo que es multiplicar por un escalar o dividir entre un escalar. Si multiplico un escalar a un vector, va a aumentar el tamaño o la magnitud del vector. En cambio, si yo divido, va a reducir, es decir, lo va a volver más pequeño. Ya, entonces, estas propiedades ya lo habíamos descrito. Estas son las leyes del álgebra vectorial. Por ejemplo, el teorema 1 dice, suponga que A y B y C son vectores M y N que son escalares, es decir, M y N son escalares que pertenecen a los números reales.
Entonces, acá nos muestra, por ejemplo, el teorema número 1, cuando nos dice A más B, entre paréntesis, más C, es lo mismo decir que A más B más C. Entonces, acá está cumpliendo lo que es la ley de la asociatividad para la suma, ¿no? Y a la vez nos dice, existe un vector cero. Este vector cero siempre nos va a acompañar, ¿ya? Tal que para todo vector A, si yo sumo un vector A un vector cero, nos va a dar el vector cero más A, entonces significa que A se va a mantener. Es decir, que este vector, por ejemplo, ustedes en cálculo 1, al analizar la recta real, han debido hacer axiomas y teoremas en las cuales han visto que el neutro de la suma es el cero y el neutro de la multiplicación o la división es el 1, ¿ya? Entonces, si yo sumo un vector con un cero, en realidad ese cero no está afectando en nada a este vector. Si este vector sumo con este cero, sigue siendo el mismo vector. Entonces, a ese le dicen existencia del elemento cero, ¿ya? En lo que es vectores, es muy considerado o muy tomado en cuenta lo que es el vector cero. Y ese vector cero se descompone según si está en el plano cartesiano en dos partes, si está en el plano tridimensional en tres partes. Es decir, vamos a tener en X 0, Y 0 y Z 0, entonces en este caso sería el origen, ¿cierto? El otro aspecto muy importante que es para todo vector A que existe un vector también negativo, ¿no? Es un vector positivo y un vector negativo. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la suma de esto, entonces vamos a obtener un vector nulo que también se dice que es la existencia de los negativos, ¿no? En esa parte. La otra, que es la ley de la conmutatividad de la suma, es decir, si yo sumo A más B, es lo mismo decir B más A. El otro, la ley de la distributividad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un escalar está multiplicando a la suma de dos vectores. Entonces, este escalar se distribuye, ¿no? O se distribuye para A y se distribuye para B. Si yo tengo dos escalares, la suma de dos escalares, que sería la ley de la distribución igual también, y la suma de los dos escalares se va a distribuir a cada uno, ¿no? Es decir, este vector A va a multiplicar a la suma de estos escalares. Por eso acá ustedes pueden ver en las leyes del álgebra vectorial o los teoremas, dice el escalar multiplicado, M, escalar multiplicado el vector A, más otro escalar N multiplicado al vector A. El otro es la ley de la asociatividad, entonces aquí igual tenemos dos escalares que multiplican un vector. Y se pueden multiplicar los dos, es decir, multiplicarse el escalar m por n y a la vez multiplicar a un vector a. Y por último, la multiplicación de la unidad, ¿no? Este escalar multiplica este vector y sigue siendo el mismo vector. En este caso, aparecería el 1, que es el neutro de lo que es la multiplicación, ¿no? Entonces, a considerar estos teoremas que nos muestra en la parte vectorial. Siempre esto va a existir, ¿no? La ley de la conmutatividad, la distributiva y la asociativa. Entonces, acá nos dice las 8 leyes anteriores son axiomas que definen una estructura abstracta llamado espacio vectorial. Dichas leyes se agrupan en dos conjuntos indicados por sus leyendas, las leyendas, ¿no? Las primeras 4 leyes se refieren a la suma de vectores. Con ellas es posible demostrar las propiedades siguientes de la suma de vectores, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aplicar esto, ya hemos aplicado en ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a hacer una parte recordatorio de esta parte. Ahora, hay otro punto muy importante que también ustedes tienen que conocer, que son los vectores unitarios.
Entonces, los vectores unitarios son aquellos que tienen una longitud igual a 1, ¿ya? Suponga que A es un vector cualquiera con la longitud cuando su módulo de vector A es mayor o igual a 0, es mayor en realidad a 0, entonces el vector A dividido entre su módulo es un vector unitario. ¿Ya? Ejemplo, acá nos muestra, por ejemplo, que el vector A, en su módulo, el módulo del vector A vale 3. Entonces, si nosotros aplicamos, ¿no?, esta formulita de acá, que dice el vector A dividido entre su módulo del mismo vector, y nos da en este caso, va a ser, el vector va a ser 3 veces A, ¿no? En esa parte. Ahora, los vectores unitarios rectangulares se refiere ya a esta parte en el plano tridimensional donde nosotros vamos a empezar a analizar lo que es IJK, es decir, que esta I es X, J es y K es Z. Entonces, un conjunto importante de vectores unitarios denotados por I, J, K son aquellos que tienen las direcciones de los ejes X, Y y Z, ¿no? Lo que les mencionaba. Respectivamente de un sistema de coordenadas rectangulares de 3 dimensiones. ¿Sí? Estamos hablando en el plano tridimensional, como se muestra, dice en la figura, en esta figura, no, esto de acá. Acá nosotros tenemos el plano tridimensional y habíamos hablado de en realidad es un cubo, cuando nosotros tenemos los puntos se forma un cubo y decíamos que tiene 8 lados, ¿no es cierto? Entonces acá ustedes pueden observar y este 0 es el punto de referencia de los 3, ¿no? Y acá está J en el eje de las y Z está en K, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver los vectores unitarios. Sí, en el inciso B, por ejemplo, acá, por ejemplo, estamos, digamos, aquí, sigue siendo lo mismo, solamente que aquí la denotación es el vector A, el vector B y el vector C. Estamos trabajando de la misma manera en el plano tridimensional. Y en este otro lado, en la figura C, tenemos igual, ¿no? El plano tridimensional, solamente que ya tenemos componentes, ¿no? Componentes A1 en I, componentes A2 en J y los componentes A3 en K. Entonces, acá tenemos 3 vectores que tienen sus componentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, A1, A2, A3, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener de la misma manera. Entonces, esto es la parte de los vectores unitarios rectangulares. Y acá nos dice con claridad el sistema de coordenadas que se ilustra en la figura 1-4A, dice que será el que usaremos a menos que se especifique otro caso. Se denomina sistemas de coordenadas de la mano derecha. También eso también en física ustedes han debido de, el docente les ha debido enseñar, ¿no? Cómo se aplica el denominado sistema de coordenadas de la mano derecha. Ya, entonces, el sistema se caracteriza por la siguiente propiedad. Si doblamos los dedos de la mano derecha con un giro de 90 grados, a partir del eje positivo de las X hacia el eje de Y positivo, entonces el pulgar apuntará a la dirección del eje positivo Z, ¿no? Entonces, esto es lo que menciona estas partes de acá, ¿no? Entonces, acá estamos viendo lo que son los vectores unitarios. En esta parte, en componentes de un vector, nosotros podemos ver esta parte, ¿no? Este es un vector A, tiene componentes en I, componentes en J y componentes en K. Y acá nosotros podemos calcular su magnitud. Les decía que su magnitud es el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? A1 al cuadrado, I al cuadrado, más J al cuadrado y más K al cuadrado. De acá nosotros podemos obtener el módulo de ese vector.
Entonces, continuando con esto, aquí, por ejemplo, nos dice considere el punto X, Y y Z ya en el espacio. Entonces, R, por ejemplo, R va a ser, R es el vector que parte del origen de cero hacia el punto P, es decir, de un punto hasta otro punto. Y se llama el vector posición o radio vector. Entonces, eso más adelante lo vamos a aplicar en geometría analítica. Es muy importante esta parte, ¿no? Cuando ya apliquemos, calculemos las distancias de un punto A hasta un punto P. O podamos calcular también diferentes vértices, ¿no? Un triángulo, por ejemplo, tiene tres vértices, A, B y C. Ya ahí, aquí nos muestra cómo se calcula, diremos, la posición del radiovector. En este caso es el módulo, ¿no? Es la raíz cuadrada de yx al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, esas son las que vamos a utilizar más adelante. Acá nos menciona también de lo que es la proposición. Entonces, aquí dice que suponga que el vector A, aquí nos muestra dos vectores, ¿no? El vector A y el vector B. Entonces, si nos pide la suma, nosotros sumamos componente por componente. ¿Se acuerdan que sumábamos A1 con B1? Sumamos en J, A2 con B2. Eso es en J y en K vamos a sumar A3 más B3. Ahora, si nosotros queremos multiplicar en el inciso 2, podemos multiplicar por un escalar, afecta a toditos, decíamos, ¿no? Este escalar va a afectar a I, J y K. Por eso acá aparece, por las propiedades que ya anteriormente hemos mencionado, líneas arriba, que este escalar va a multiplicar a los tres componentes, ¿no? Sea a I, J y K. Y acá nos muestra un ejemplo sencillo, que dice, suponga que el vector A tiene de los siguientes componentes. Tiene 3i, 5j y 2k. El vector B tiene las componentes de 4i, menos 8j y 7k. ¿Qué nos pide? El inciso A nos pide encontrar la suma del vector A más el vector B. Se suma las componentes respectivas, ¿no? Respectivamente y se obtiene. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a sumar las de componente a componente, es decir, vamos a aplicar esta primera parte. Esto es lo que estamos aplicando. Ya. Oh, adivina. Ya, entonces, lo que vamos a aplicar es esta primera parte, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a aplicar esto, ¿no? Cuando nos pide hallar A más B, vamos a sumar los componentes solamente en I, solamente en J y solamente en K. En este caso vamos a sumar 3i más 4i. Sería 7i. Vamos a sumar 5j menos 8j. Entonces, la diferencia va a ser menos 3j, ¿no? En k vamos a sumar menos 2k más 7k. Haciendo la diferencia tengo 5k. Entonces, la suma del vector A más el vector B nos da otro vector, ¿no es cierto? En el inciso B, y esto también ya hemos practicado, el inciso B nos da calcular, nos dice, acá hay un escalar, aparece un escalar que es 3 multiplicado a un vector A, menos 2 veces multiplicado al vector B. Entonces, acá afecta, ¿no? Este 3 va a multiplicar a todo este vector que está acá en la parte de arriba y este 2 va a multiplicar a todo este vector que pertenece al vector B. Entonces realizamos, ¿no? Dice 3 por 3 es 9i, 3 por 5, 15 y 3 por 2, 6k. Más, ¿no? Entonces aquí más, sumamos aquí, pero el signo negativo está afectando a todo lo que es el B. Entonces decimos 2 por 4
va a ser 8 negativo, debido a esto, ¿no? Debido a ese negativo. 2 por menos 8, J es 16, menos por más, menos por menos es más. En este caso nos da 16J. El otro caso, menos por más, es menos, multiplicamos 2 por 7K, 14. Ahora, el proceso que hicimos en la parte en el inciso A, es decir, sumar componente con componente. En este caso vamos a sumar 9i menos 8i, nos da i. Después, 15J más 16J nos da 31J. Y por último, menos K, ¿no es cierto? Menos 14 nos da 20K, ¿no? Entonces, este es el vector resultante. Ahora, en el inciso B, por ejemplo, nos pide calcular su módulo. Su módulo, ¿a qué es igual? Es igual al teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Si nosotros calculamos el módulo de A, entonces acá tenemos los componentes de A. Entonces, cada uno de estos debemos elevar al cuadrado. En este caso, 3 al cuadrado, 9, más 5 al cuadrado, 25, y menos 2 al cuadrado, más 4. Y sumando, tenemos la raíz cuadrada de 38. Es decir, el módulo del vector A, su valor es 38. El mismo proceso repetimos con el vector B. 4 al cuadrado es 16, más menos 8 al cuadrado es más 64, y 7 al cuadrado es 49. Si sumamos, nos da 129, que es el módulo del vector B. De esa manera se ha podido aplicar todo lo que se ha visto en la parte líneas arriba. Ya, entonces, estamos haciendo un repaso. Esto ya hemos visto la anterior clase. Ahora también hicimos lo que es la dependencia e independencia lineal. ¿Se acuerdan que esto hemos hecho sistema de ecuaciones, no es cierto? Entonces, estamos haciendo un pequeño repaso para que ustedes no puedan perder el hilo, es decir, seguirme yo para que más adelante o en el examen ustedes estén preparados. Entonces, cuando nosotros hablamos de dependencia e independencia lineal, hablamos de lo siguiente. Nos dice, supongamos que se dan los vectores A2, A3, A4, hasta el vector AN, y los escalares van a ser A minúscula, A2, A3, hasta A sub n, ¿no? Entonces podemos multiplicar los vectores por los escalares correspondientes y luego sumar los productos correspondientes para formar el vector. Ya, entonces, acá tengo el vector, acá tengo un vector B, y a la vez, sus componentes, por ejemplo, el vector A está multiplicado por un escalar a un vector A1. A2, A sub 2 minúscula, multiplica al vector A sub 2, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá que ver que las A minúsculas son escalares y los A mayúsculas son vectores. Ya, entonces, dicho vector B se denomina combinación lineal de los vectores. Entonces, acá, en combinación lineal, lo que estamos viendo es que el vector A es igual al vector B. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Para armar un sistema de ecuaciones para hallar los valores de A sub 1, A sub 2. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo que nos ilustra bien de lo que estamos hablando. En el caso, este ejemplito, por ejemplo, acá, se cumple la proposición siguiente, el 1.4. Dos o más vectores son linealmente dependientes si, solo si, uno de ellos es una combinación lineal de los otros. Eso debe cumplir. Y el colorario 1.5 nos dice, los vectores A y B son linealmente dependientes si y solo si
uno es múltiplo del otro. ¿Ya? Entonces, debe cumplir esas dos condiciones para formar lo que es la dependencia o independencia lineal. Entonces, acá, por ejemplo, el ejemplito que nos da, dice, los vectores unitarios I, J, K son linealmente independientes, ya que ninguno de ellos es una combinación lineal de los otros. ¿Sí? ¿Por qué no es una combinación lineal? Porque son vectores unitarios. En el inciso B nos dice, suponga que, mira acá, ¿no? Un escalar multiplicado al vector B, un escalar B multiplicado al vector C, más un escalar C multiplicado a un vector B, es igual a esto, ¿no? Por eso les hablaba de la igualdad, desde donde surge la combinación lineal para poder calcular los valores o los escalares de A, B y C. Entonces nos dice que los vectores A, B y C son linealmente independientes, entonces significa acá, ¿no? Que A es igual a A', ¿no? En este caso, igualamos la izquierda con la derecha para poder nosotros obtener un sistema de ecuaciones y de las cuales poder hallar las incógnitas, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de lo que es la combinación lineal. Entonces, esto para conocimiento general, un campo escalar, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con un campo escalar? Nos dice, suponga que cada punto X, Y y Z de una región D, en el espacio le corresponde un número escalar. En este caso es este phi, ¿no? Que es multiplicado a un vector X, Y y Z. Entonces, phi se denomina función escalar de posición y decimos que se ha definido un campo escalar sobre D, ¿no? Entonces, acá es muy importante que la combinación de un escalar por un vectorial, ¿no? Es decir, siempre va a estar el escalar presente cuando hagamos operaciones con la parte vectorial, ¿ya? Van agarraditos de la mano los dos. Entonces, aquí para ilustrarles este ejemplito nos dice la temperatura en cualquier punto dentro o sobre la superficie de la Tierra en un momento determinado define un campo escalar. ¿Ya? El inciso B dice si la función, aquí nos dice el escalar, este phi escalar que multiplica este vector es igual a x al cubo por y menos z al cuadrado. Entonces, ¿esto qué define? Define un campo escalar que considera los puntos 2, 3, 1. Entonces, nos dice, ¿no? Aquí nos dice que el escalar vale 8. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es reemplazar. Perdón, reemplazamos los valores de x, y, z en esta ecuación. X es, ¿cuánto vale x? Vale 2. Como está el cubo, es 8. Multiplicado por y, ¿cuánto vale y? Vale 3. ¿Ya? Menos z, z vale 1, z1, ¿no? Vale 1. Entonces, una vez que hayamos reemplazado esos valores de este punto, nos da que la suma, que en realidad ahora en este punto sería una diferencia, nos da 23. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo y acá nos dice un campo escalar. Es independiente del tipo, del tiempo y se llama campo escalar estacionario o de estado estable. Ya entonces, otro punto muy importante que es el campo vectorial, ¿sí? Entonces nos dice que se supone que tenemos los puntos X, Y y Z que están en una determinada región D en el espacio. Le corresponde a un vector, este es un B como vector X, Y y Z, entonces el vector se llama en función vectorial de posición y decimos que se ha definido en un campo vectorial sobre la región D. Eso nos dice este ejemplo. Entonces, acá nos menciona qué tipo, en cuáles se aplica eso, ¿no?
Entonces, acá podemos ver el inciso A, dice del ejemplo, dice, supóngase que se conoce la velocidad que tiene un momento dado cualquier punto dentro de un fluido en un movimiento, entonces se ha definido un campo vectorial. En el inciso B nos da la función de un vector x, y y z que tiene las siguientes componentes, ¿no? X, y al cuadrado menos 2y por z al cubo más x al cuadrado por z en lo que es k, y podemos acá definir lo que es el campo vectorial, ¿no? Podemos reemplazar los puntos y podemos hallar el vector, ¿no? De este campo. Entonces solamente es reemplazar. Donde está x es 2, donde está y es 3, 3 elevado al cuadrado es 9 por 2 serían 18, que sería esta, ¿no? Menos 2y, 2y vale 3, por 2 es 6, 1 vale, z vale 1, al cubo es 1, entonces 2 por 3 es 6j. Más x vale al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado es 4, por z es 1, 4 por 1 es 4, por k es 4k. Entonces, solamente saca todo reemplazo, jóvenes, teniendo ese concepto, ¿sí? Ya, entonces acá nos dice, ¿no? Un campo vectorial B que desea que sea independiente del tiempo se denomina campo vectorial estacionario o de estado estable. Es decir, que es constante, ¿no? Otro aspecto muy importante para seguir avanzando, esta parte, ¿no? El espacio vectorial. Acá hablamos del espacio vectorial cuando R a la N. O sea, acá nosotros podemos definir si es 2, 3 o 4, ¿no? Entonces nos dice que el vector es igual al espacio vectorial donde R consiste en todas las sucesiones de n elementos, ¿ya? De números reales llamados componentes de U. Se usa el término vector para los elementos del vector y los denotamos con el uso de las letras U y B, o en realidad también se utiliza lo que es W como subíndice. Y también acá podemos hacer la suma, ¿no? La suma de vectores, la multiplicación por un escalar, ¿no? En este caso sumamos vectores, es decir, componente con componente, ¿no? Como lo hemos visto líneas arriba. A sub 1 más B sub 1 hasta llegar a N, ¿no? A sub N más B sub E. En cambio, la multiplicación siempre va a estar el escalar adelante, que en este caso el escalar se presenta acá multiplicado a un vector. Y todas las componentes de este vector va a ser multiplicado por este escalar, ¿no? Es decir, se multiplica cada componente U por un escalar K. Así de preciso. Entonces, una vez que hemos terminado esta parte, acá hay una variedad de ejercicios a resolver. Ya, entonces, a ver, podemos utilizar la pizarra. Ya, entonces, para no cansarles también, jóvenes, a las 9 vamos a tomar un descanso de unos 5, exagerando unos 7 minutitos para que ustedes vayan a desayunar y descansen un rato. Y después regresamos hasta concluir la clase. Ya, entonces, acá, por ejemplo, hay varios ejercicios planteados, ¿no? Por ejemplo, el primero es una parte teórica. Nos dice, diga cuál de los siguientes son escalares y cuáles son vectores. Y nos dan 5 incisos, ¿no? Nos preguntan, ¿el calor específico será vector o será escalar? Nos dice. Otro, el inciso B, el momento. ¿Será escalar o será vectorial? La distancia, rapidez y intensidad de campo magnético. Entonces, nosotros con los ejemplos de vectores, por ejemplo, el primero, calor específico.
Entonces, ¿dónde se maneja este calor específico, por ejemplo? El momento. El momento se maneja en física, esto también. Distancia, en física. La distancia es un escalar, ¿no es cierto? La rapidez, igual, el que es vector es intensidad de campo magnético. En esta parte, esto se utiliza bastante en campos magnéticos, el análisis de lo que es vectores, ¿no? Acá, por ejemplo, la velocidad, ¿dónde estaría, no? La velocidad sería un vector. ¿Dónde estaría la fuerza? Por ejemplo, también la fuerza sería un vector. La temperatura, por ejemplo, sería un escalar, ¿no? Acá, por ejemplo, en el ejemplo número 2 nos dice, represente las formas gráficas, ¿no? Una fuerza de 10 libras con dirección a 30 grados al noroeste. Y el inciso B nos dice una fuerza de 15 libras con dirección de 30 grados al norte. Entonces, ustedes ya pueden orientarse, ¿no? Donde sale el sol tiene, ¿no? Un sentido. Si es el norte o el sur o el este o el oeste, ¿no? Según ese punto de vista, tenemos que nosotros orientar y armar este vector, ¿no? En este caso, el módulo de este vector sería 10 libras, ¿no? La dirección es este 30 grados. El sentido es esta flechita que está acá. Noroeste, noroeste, ¿no? Por eso va este lado. En este otro lado, su módulo dice que es 15 libras, que es este módulo, y nos dice con dirección de 30 grados al este del norte, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Al este, al norte, entonces también este lado, solamente que el ángulo está en este otro lado, ¿no? Si tomamos respecto a la referencia, acá tendría que ser 60 grados, ¿no? Entonces, son preguntitas elementales para que ustedes se puedan ubicar más o menos a qué se refiere. Cuando yo les diga, digamos, un vector de 5 newtons, una dirección de 45 grados norte, digamos, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que ubicar. Sí, son ejemplitos que sí, ustedes evidentemente han utilizado bastante en física para poder calcular, ¿no? Entonces, esto sí, ustedes han visto. Ahora acá, ¿no? Es igual el ejercicio aplicado. Dice, un automóvil viaja 3 millas hacia el norte. Entonces, ustedes plantean el eje del plano cartesiano y van siguiendo, ¿no? Entonces, dicen, un automóvil viaja 3 millas hacia el norte, luego 5 millas hacia el noroeste, ya entonces están armando, pueden armar por el método del polígono todo lo que menciona. Y dice, represente estos desplazamientos en forma gráfica y determine el desplazamiento resultante. Es decir, que en este punto hay dos vectores, ¿no es cierto? Un vector que es de 3 millas y el otro vector que es de 5 millas al este. Nos da la dirección y el sentido. Entonces nos pide calcular la resultante o la suma de los dos vectores. Eso es lo que nos pide. Y acá está resuelto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, aplica el teorema de los cosenos, ¿no? Es esta de acá. Siendo la gráfica, nosotros podemos calcular, ¿no? Esta parte. Entonces, podemos tener los datos. Podemos primero aplicar la ley de cosenos y después aplicar lo que es la ley de senos, ¿no? Y acá está su gráfica. Él dice que A, no, aquí está el vector A, y este es el vector B, y utiliza el método del polígono, ¿no? Este vector hasta este punto y acopla el otro vector que va a estar al final. La resultante es el inicio en el final. La suma o la resultante es la suma del vector A más el vector B. Lo que sí, acá hay que tener cuidado son los grados, ¿no? Esto hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo calcular, por ejemplo, el vector resultante
también puedo calcular en esta parte el ángulo, que sería la dirección. Entonces, esto, por ejemplo, se puede hacer por dos métodos, ¿no? El método del paralelogramo o el método del polígono, ¿sí? Mayormente el método del paralelogramo, perdón, se utiliza bastante cuando hay dos vectores. Cuando hay de tres para arriba, lo recomendable es aplicar el método del polígono. Ya, entonces, esto aplicado en el sentido físico, los vectores, ¿no? Es igual, otro ejercicio respecto a la parte física, ¿no? Dice, encuentre la suma resultante de desplazamientos siguientes. 10 pies al noroeste, 20 pies, ¿no? Con un grado, si es una dirección de 30 grados al noroeste. 5 pies hacia el sur, ¿no? Entonces, eso tenemos que graficar y tendríamos que llevar y hallar la resultante, ¿no? Entonces, ¿qué significa? 10 pies al noroeste. Entonces, graficamos, ¿no? Entonces, 20 pies con 30 grados al noroeste y esto dice 35 pies hacia el sur, ¿no? Entonces, va hacia abajo. Entonces, también se aplica, se hacen las demostraciones en la parte física, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, eh, acá está, ¿dónde está? Aquí dice, demuestre que la adición de vectores es conmutativo, es decir, A más B es igual a B más A. Entonces, para demostrar esto, nosotros tenemos que conocer las propiedades, ¿no? Utilizar esa propiedad para poder demostrar. En este caso, dos vectores, ¿no? El vector A más el vector B. Nos dicen que, ya. Entonces, en esta parte, ya, entonces hay varios ejercicios de estos, de lo que es los vectores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este ejercicio dice, dado los vectores A y B y C de la figura tantos, construya A menos B más AC, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos construir gráficamente cómo está ubicado el vector resultante. Sí, en este caso, por ejemplo, la solución es la siguiente. Aquí tenemos A y el vector B y el vector C. Tal como está, tenemos que dibujar en el método del polígono. Empezamos siempre con el vector A, que es esto, ¿no? Este punto y este es el final. Unimos el siguiente vector que va a ser B del final otra vez, ¿no? Inicio al final. Este es el vector B. El otro sería C, ¿no? Que desde este punto hasta este punto, ¿no? Dos veces C. Entonces, dos veces el tamaño. Esto es esto, dos veces C significa esto. ¿Cuál sería la resultante? El origen y el final, ¿no? Entonces, es la suma. Ya acá vemos, ¿no? A menos B más 2C va a ser A más menos B más 2 veces C. Entonces, esta es la forma gráfica de poder resolver este ejercicio. También esto lo podemos hacer mediante el método del paralelogramo. Ya solamente que esto sería tres vectores. Primero tendríamos que sumar A más B en el método del paralelogramo, hacer paralelogramo, calcular sus resultantes, sumar con el vector C. Y tendría que ser la misma respuesta. Entonces, hay una variedad de ejercicios en esta parte. Ya hay varios. Este libro les voy a pasar para que ustedes lo revisen. Entonces, hay varios ejercicios que ustedes pueden practicar. Ya, entonces, otro libro que les, a ver si lo puedo descargar de lo que es Chungara Cálculo 2 para que ustedes también puedan revisar esa bibliografía. Entonces, este libro tiene bastantes ejercicios. Ya, entonces es cuestión de que ustedes repasen y apliquen. Aquí está una variedad de ejercicios.
ya, para poder resolver. Entonces, acá está, por ejemplo, problemas complementarios, ¿no? Acá es donde nosotros tenemos que cranear, ya una vez que habiendo haber practicado la parte de los resueltos, ya aquí aplicamos nuestro conocimiento, donde aplicamos la resolución, ¿no? De problemas. Hay una variedad de problemas. Respecto de esta parte de los escalares y los vectoriales, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, son las respuestas, ¿no? ¿A qué tenemos que llegar? Ahora, ahora vamos a entrar a este punto que es muy importante, que es el producto punto, el producto punto o el producto cruz. Esto es el producto vectorial. Entonces, esta parte es muy importante y vamos a hacer, una vez que hagamos esta parte de la teoría, vamos a ir a la pizarra y en la pizarra vamos a empezar a resolver problemas, no solamente de escalares y vectores, sino también del producto punto y el producto cruz, que es el producto vectorial. Lo que nos faltaría también es resolver los problemas sobre lo que es el producto escalar. Ya, entonces eso también lo vamos a hacer. Vamos a terminar esta primera parte de la teoría y nos vamos a enfocar en lo que es la parte práctica, que es de solución de problemas. Ya entonces, tenemos todavía 5 minutitos más para las 9. Entonces vamos a empezar a entrar a esta parte de lo que es el producto punto y el producto cruz, que ya es el avance, ¿no? Lo demás era un repaso que ya en la anterior clase habíamos avanzado. En este punto, lo que es el producto punto y el producto cruz nos habla netamente de lo que es el producto vectorial, ¿ya? Entonces dice, las operaciones de suma de vectores y multiplicaciones por un escalar, aquí definimos dos nuevas operaciones de multiplicación de vectores. Una de ellas es el producto punto dado como resultado un escalar, mientras la otra es el producto cruz que genera un vector. Después de combinar dichas operaciones para definir ciertos productos triples, ¿no? Más adelante lo vamos a ver esa parte. Entonces, acá, lo primero que vamos a entrar es al producto punto o producto escalar. Entonces, el producto escalar de dos vectores de A y B se denota acá, ¿no? Con un puntito. Es como una multiplicación. Vector A escalarmente el vector B. ¿Ya? Y se define como el producto de las magnitudes del vector A y del vector B y el coseno del ángulo tita, es decir, entre estos dos vectores. Entonces, esta formulita es muy importante. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean el producto escalar, cuando vean este puntito, estamos hablando de lo que es el producto escalar, pero A y B siguen siendo vectores, ¿ya? Entonces, nos dice que es igual al módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B por el coseno del ángulo entre el vector A y el vector B. Ese ángulo, ¿entre qué rango se encuentra? Se encuentra entre el rango de 0 hasta 180 grados. Es decir, ah, vamos a graficar más adelante. Ya 180, si vamos al plano cartesiano, va a ser todo esto, ¿no? De acá a acá es 90 del primer cuadrante. Del primer cuadrante al segundo cuadrante están los 180 grados. ¿Ya? En relación a pi es de 0 a pi, ¿no? 0, pi es igual a 180 grados y 2pi serían 360 grados. Ahora, entonces, al hacer el énfasis en lo que es el producto escalar, ¿no? Entonces, el producto escalar no genera, por si acaso, un vector, ¿ya? Sino genera un escalar, es decir, un número. Puede ser que pertenece a los números reales. Ahora, estas son sus propiedades, ¿no? Supóngase que tenemos tres
vectores escalares, es decir, A, B, C son vectores y M es un escalar, entonces se cumple la siguiente leyes. Tenemos cinco leyes que hacer cumplir en lo que es el producto escalar. El primero, que es la ley conmutativa, que quiere decir cuando nosotros tenemos A escalarmente B, es decir, es igual al vector A escalarmente al vector B, es decir, son iguales, ¿no? Si nosotros realizamos, por ejemplo, A escalarmente B, es lo mismo realizar B escalarmente A, debido a la propiedad de la ley conmutativa. El siguiente inciso, que es el 2, entonces acá, por ejemplo, tenemos un vector escalarmente a la suma de dos vectores. Entonces, en este caso, se distribuye, ¿no? A escalarmente B más A escalarmente C. Esta es la ley de la distributividad. En el inciso 3 tenemos un escalar que multiplica, ¿no? O sea, este es un número cualquiera, ¿ya? Que va a multiplicar a dos vectores que escalarmente, ¿no? A escalarmente B, entonces significa que este M va a afectar primero a lo que es el vector A o también puede afectar al vector B. Sigue siendo lo mismo el resultado. El inciso 4, acá, ¿no? Si I escalarmente I, es decir, si una variable es multiplicada por sí misma, tanto en I como J y en K, nos da la unidad, ¿ya? Ahora, si se multiplica un vector I por un J, o J por K, o K por I, nos da cero. Esto hay que tomar muy en cuenta. Y por último, lo que es el número 5, cuando A es escalarmente B, que es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Si el vector A y vector O son vectores nulos, entonces A y B son perpendiculares. ¿De qué quiere decir? Que tienen una separación de 90 grados. A eso significa cuando es un vector nulo. Bueno, como les había prometido, jóvenes, entonces vamos a tomar un descanso de 5 a 7 minutitos, ¿ya? Entonces 9 y 1 minuto. Estaríamos regresando a mucho tardar 9 con 10 minutos. Entonces tomaremos el descanso y regresamos. Entonces, habíamos mencionado las proposiciones o propiedades de lo que es el producto escalar. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes comprendan bien esta parte de lo que es el producto escalar, ¿ya? Entonces, la proposición 2.2 dice que el vector A es igual a 1, a 2. Siempre vamos a hablar, si es dos variables, por ejemplo, hablamos de X y Y.
Si es 3, hablamos de X, Y y Z. Ahora, ¿cómo se aplica un producto escalar de dos vectores, ¿no? Entonces, es la multiplicación, es decir, es la multiplicación de componente a componente. Es decir, A1 multiplica con B1, que está acá, más el componente de J se va a multiplicar con el componente de B, es decir, A sub 2 por B sub 2, más el componente de el vector A que está en K se va a multiplicar con el componente del vector B que está en K. Entonces, A3 por B3. Entonces, esa es la manera de poder calcular lo que es un producto escalar. Ahora, eso lo vamos a llevar a un ejercicio. Nos dice, dado el vector A, que es 4,2, menos 3, y el vector B nos da 5, menos 1, menos 2. Y nos da otro vector más, en este caso, tres vectores, ¿no? C más, ¿no? 3 y, o también puede ser 1 y 7. Lo que nos pide en el inciso A, dice, es A escalarmente B. Entonces hay que aplicar la parte de esta parte de arriba, esto de acá. Entonces decimos 4 por 5, que sería 4 por 5 más 2 por menos 1, que sería esta de acá, más menos 3 por menos 2. Haciendo operaciones de multiplicación y de suma y resta, 4 por 5 es 20, más por menos es menos, 2 por 1 es menos 2, más menos 3 por menos 2 es más 6. Realizando la suma aritmética, nos dice que el escalar del vector A por el escalarmente B es 24. Ahora el otro caso nos dice A escalarmente C, es decir, la combinación de A con C. Entonces podemos hacer de manera más práctica. Aquí tenemos 4 por este 3 es 12. Más 2 por 1 es 2. Y menos 3 por más 7 sería menos 21. Si nosotros hacemos la operación aritmética, nos da menos 7. ¿De acuerdo? Y por último, la combinación B, el vector B escalarmente el vector C. Entonces haríamos la combinación de estos dos, ¿no? Entonces multiplicamos 5 por 3 es 15. Después, menos 1 por más 1 es menos 1. Menos 2 por más 7 serían menos 14. ¿Sí? Si nosotros realizamos la suma, entonces el producto escalar del vector B escalarmente C es 0. Y por último, cuando multiplicamos ambos, es decir, el vector A escalarmente el mismo vector. Entonces va a ser 4 por 4, va a ser 4 al cuadrado, más 2 por 2 va a ser 2 al cuadrado, más menos 3 por menos 3 va a ser menos 3 al cuadrado. Si nosotros ya hacemos la operación aritmética, vamos a tener que un vector escalarmente el mismo vector nos da 29 como ese producto escalar. ¿Ya? Entonces lo mismo sucedería con el B, ¿no? Nos va a arrojar otro dato, lo mismo sucedería si nosotros hacemos B escalarmente B o C escalarmente C. Nos van a dar esos datos, ¿no?
Ahora, ¿qué consideraciones más tomamos? Así los vectores, dice, mira, B y C son perpendiculares. ¿Por qué B y C son perpendiculares? Debido a esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, perpendicular significa que el ángulo va a ser 90 grados entre B y C. ¿Ya? Entonces, debido a eso es el valor. Entonces, estos, por ejemplo, como no son 90 grados, entonces no son perpendiculares entre estos vectores escalares. Ahora, esta parte, espero que no haya complicaciones. Esto es sumamente sencillo para poder realizar algunos ejercicios. Tal vez vayamos más adelante a complicar, cuando ya vayamos a la pizarra, vayamos complicando algunas de estas eh, propiedades, ¿ya? Entonces, aplicado a otros tipos de ejercicio. Ahora entraremos a lo que es el producto cruz o el producto vectorial. Tiene dos nombres, ¿no? Entonces, si ustedes se dan de cuenta, el producto cruz significa esto, ¿no? Esta, esta, eh, esta multiplicación o cruz que lo dice, este símbolo. Cuando ustedes vean el símbolo A vectorialmente B, significa eso, ¿no? El vector A vectorialmente este vector B. Se lee A cruz B, ¿no? Entonces, es una manera también de leer. Hay otros libros que le dicen el producto vectorial. Ya, en este caso, Shawn le dice producto cruz. Entonces, ¿cuál es la relación de A vectorialmente B? Entonces, de igual manera, es el valor absoluto, no, en realidad el módulo, multiplicado el módulo de A, del vector A, por el módulo del vector B. En este caso ya no es seno, ¿no? No es coseno. En el caso del producto escalar era coseno, en cambio del producto vectorial es seno del ángulo. El ángulo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se utiliza, este ángulo que se calcula es entre el vector A y el vector B. ¿En qué rangos? De la misma manera, ¿no? El rango de 0 hasta 180 grados. Ahora, en esta parte, ¿no? Dado un vector, dado U, que es un vector unitario, este es un vector unitario, que sus unidades va a ser 1, que no va a afectar en nada, ¿no? Que indica que la dirección de A vectorialmente B, entonces A y B y U forman un sistema de mano derecha, ¿no? Como los pulsitos como habíamos mencionado anteriormente. Y se dice que si el vector A es igual al vector B, o si A es paralelo a B, entonces el seno de tita va a ser igual a 0. Y se verifica que el producto vectorial de A y B es igual a 0. Ahora, ¿qué propiedades o qué condiciones se debe aplicar para el producto vectorial? Entonces, de igual manera, supongamos que tenemos tres vectores, en este caso A, B y C, son vectores y M una escalar, entonces cumple las siguientes leyes. Entonces, cuando un vector A por un producto vectorial B, entonces es igual a menos el vector B producto vectorial de A, el vector A, no se cumple esta ley conmutativa, ¿no? ¿Qué quiere decir que no se cumple? Que no son iguales. Si yo hago A vectorialmente B, no es lo mismo decir B vectorialmente A, ¿ya? Entonces hay un signo negativo por delante. El otro, en el inciso 2, donde hay un vector A que está multiplicado por un producto vectorial de dos vectores, ¿no? Que en este caso sería B más C. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Por la ley de distributividad, va a ser A vectorialmente B más
CA vectorialmente C. La tercera, cuando es multiplicado por un escalar, ¿no? En este caso, el escalar puede afectar, digamos, al primer vector o puede afectar al segundo vector. En realidad, sigue siendo el mismo. Ahora, en esta parte muy importante, en la número 4, cuando tenemos un producto vectorial entre sí mismo, es decir, en este caso, I por vectorialmente I, o J vectorialmente J, o K vectorialmente K, significa que es cero, que hay una perpendicular entre esos dos, cuando hay igualdad de vectores. En el caso opuesto es cuando I vectorialmente J o J es igual a K, ¿no? Y cuando J vectorialmente K es igual a I, o cuando K vectorialmente I es igual a J. Si nosotros vemos esta parte, es casi similar a lo que es el producto escalar, ¿no es cierto? Cuando el producto escalar, cuando era escalarmente a sí mismo, era la unidad. Y cuando era entre I o J era igual a cero, ¿no? Este es el caso opuesto. La número 5, ¿no? Cuando el vector A, producto vectorial del vector B es igual a cero, entonces A y B son vectores nulos, entonces A y B son paralelos. ¿Qué significa? Que estos dos vectores no se van a encontrar en ningún punto, ¿ya? La número 6, la magnitud, ¿no? Si el vector A, producto escalar del vector B, es la misma que el área de un paralelogramo con los lados A y B. Entonces, se dice, si existe una fórmula sencilla para el producto vectorial entre dos vectores, como es A y B, cuando se usa los vectores unitarios I, J, K. Entonces, esta parte es fundamental, esta parte, ¿no? La proposición 2.5 nos habla, si tengo yo el vector A, que tiene estas componentes, si tengo un vector B de estas componentes, entonces, el producto vectorial de A y B va a ser de la siguiente manera, está determinado por un determinante. Es decir, IJK, y en la parte de abajo va A1, A2 de este vector A, y en la parte 2 va la columna del vector B. Pero, ¿qué tal si esto B estaría adelante y después estaría A? Entonces, iría el de B arriba y el de A estaría en abajo. ¿Ya? Entonces, eso va a depender de cómo les pida que calculen. Ahora acá, jóvenes, para obtener esto, jóvenes, lo que se hace es, por ejemplo, anular esto. Entonces, para que ustedes marcar. Ya, en este caso, por ejemplo, para calcular I, esto se anula, ¿ya? Anulamos esto y solamente trabajamos, pero significa que estamos trabajando en I. Por eso es que aparece esta parte, ¿ya? Solamente esta partecita, que es A sub 2, A sub 3, B sub 2 y B sub 3. Eso va a determinar los valores de I. Ahora, en este caso, el signo va intercalado. Va más, menos, más, como está acá. Menos, más. Más, menos, más. Intercalado va. Para yo calcular J, voy a anular la columna de J. Esto voy a anular y me voy a enfocar en esta parte. En este A1, A3, B1 y B3, que está en esta parte. A1, A3, B1, B3. Para calcular el valor de K, voy a anular esta columna de K y solamente me voy a enfocar en este punto. Por eso está A1, A2, B1, B2. De esa manera puedo calcular las componentes de I, las componentes de J y las componentes de K, ¿ya?
Ahora vayamos al ejercicio. Acá tenemos el vector de A, el vector A y el vector B. Lo que nos pide es el producto vectorial de estos dos vectores, de A y B. Entonces, yo puedo armar como está en esta parte, ¿ya? Entonces, IJK 4, 2 y menos 3. 4, 2 y menos 3 va en esta fila. En la fila del B va 3, 5 y 2. 3, 5 y 2. Me pide calcular el producto vectorial que nos va a tardar también otro vector. Entonces, voy en esta parte, introduzco esto. Por ejemplo, para calcular I, ¿qué necesito? Entonces, solamente necesito esta parte. Mira, 2 por 2 es 4. Entonces, coloco más 4 en este otro lado. Más por menos es menos, y por el menos que lleva en la diagonal secundaria se vuelve positivo. Por eso 5 por 3 es 15, más 4 es 19. Este punto. Ahora, menos esto de acá. Menos, ¿no? Esto es lo que tengo que determinar. Anulo J y voy a tener acá. 2 por 4 es 8. En este otro lado, diagonal secundario, voy a tener más por menos es menos, pero por el otro menos es más. Entonces, voy a colocar 3 por 3 es 9. 9 más 8 es 17, pero por este signo negativo, menos 17. Más, anulo K, esta columna anulo y me dedico solamente a esto. Coloco 5 por 4 es 20. En este otro lado, menos 3 por 2 es 6. 20 menos 6, 14. Entonces, este es el producto vectorial de dos vectores, de A y B. Esa es la manera como se calcula un producto vectorial. Ya, en este caso, estamos haciendo solamente de dos vectores. Más adelante, aquí como dice triple, productos triples, eso lo vamos a ir detallando también, ¿ya? Entonces, vayamos a esa parte. Acá tenemos productos triples, significa que se va a trabajar con tres vectores, A, B y C, que van a generar otro vector, ¿ya? Que va a generar otro vector, que son los productos triples, y va a ser de la forma siguiente. Si A escalarmente B, multiplicado un vector C, o, ¿no? A escalarmente al producto vectorial de B y C, y A, producto vectorial de los vectores B, producto vectorial de C. Entonces, esto es lo que vamos a detallar de este triple producto vectorial. Vamos a detallar las propiedades. ¿Qué propiedades es lo que tenemos que utilizar cuando nosotros vamos a tener tres vectores? ¿Qué operaciones vamos a poder realizar? Entonces, vayamos a lo que es sus leyes, ¿no? Primero, general. Por ejemplo, si vemos esto, cuando A es escalarmente B multiplicado por otro vector, es muy distinto a decir A multiplicado el vector B escalarmente el vector C. Así que no es igualdad. ¿De acuerdo? Eso hay que tener mucho en cuenta cuando se trata de lo que es producto vectorial. El inciso 2 o la ley número 2 nos habla de esto, ¿no? Cuando A está multiplicado escalarmente a un producto vectorial de B y C. Eso nos dice que es B escalarmente a el vector C, producto vectorial de A. O también se puede escribir C escalarmente el vector A, producto vectorial de B. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica el volumen de un paralelepípedo cuyas aristas van a ser A, B y C. Significa que estaríamos hallando un triángulo, ¿no? O el negativo de dicho volumen. Según A, B y C, forman o no un sistema de mano derecha.
¿Ya? Entonces, es muy importante esta parte tomar en cuenta, el inciso 2. Vayamos al inciso 3. En general, también esto, ¿no? Aquí tenemos tres productos vectoriales. Sí, tenemos A, B, C, que son vectores, y por un producto vectorial. Aquí tienen que ustedes diferenciar que hay un paréntesis, ¿no? No es lo mismo decir A, producto vectorial de B, producto vectorial de C. No, acá el paréntesis separa, por ejemplo, que B, producto vectorial de C, es uno y este vector A que está acá es otro. Entonces significa que debemos hacer dos veces lo que es el determinante, ¿ya? Y es distinto que decir A vectorialmente B o el producto vectorial del vector C, ¿no? No se cumple la ley asociativa por el producto cruz, ¿ya? No se cumple en esta parte. Y por último, en el número 4, aquí ya tenemos, ¿no? El producto vectorial y puede también ser equivalente a esto, ¿no? A escalarmente C por B menos A escalarmente B por C. O el otro puede ser escrito de esta manera, ¿no? A, casi es, en realidad es el mismo, ¿no? Con una variación, la primera parte y la segunda parte, sino B escalarmente C por el vector A. ¿Ya? Entonces, acá nos dice que existe una fórmula sencilla que es esta que menciono, ¿no? Cuando se utiliza vectores unitarios y JK. A ver, vayamos a un ejercicio que nos vaya a detallar con claridad, ¿ya? Entonces, nos da este ejemplito. Nos da el vector A, nos da el vector B y nos da el vector C. Entonces, acá nosotros podemos colocarle este determinante. Dice A, escalarmente este producto vectorial. Entonces, ¿cómo se hará? El ejemplo, acá nos da los componentes de A, nos da los componentes de B, nos da los componentes del vector C. Entonces, lo que tenemos que hacer es armar como esta la parte de arriba, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, en A, armamos 4, 2 y menos 3. La parte de acá es lo mismo, ¿no? Todas las filas. La fila de B y la fila de C. Ahora, acá se puede utilizar dos maneras, ¿ya? Dos maneras se puede utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el determinante de esto, ustedes ya lo pueden calcular, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es el método de determinantes que ustedes han llevado en el colegio, ¿no? Hay una manera de calcular de esto. Por ejemplo, la diagonal principal 4 por 1, 4 por 2 es 8. El otro, a esta parte, esto con esto. Entonces, 5 por 1 es 5, pero menos 5 por menos 3 es más 15. De ahí sale. El otro, este 3 va a multiplicar a estos dos que están acá. 3 por menos 2 es menos 6 por 2 menos 18. No, aquí, a ver, vamos a ver. Mm, ya. 3, 6, 12, ¿no? Esto es 12. Esto está acá, menos 2. Y aquí está el más 15, ¿no? El otro va a ser la diagonal secundaria, este lado, pero con signo negativo. 3 por 1 es 3, por 3 es menos 9, pero por el signo más 9. Ahora vamos a tomar este 5 por 2 multiplicado por 2. ¿Cuánto sería 5 por 2? Es 10, por 3, 20. Pero como es diagonal secundaria, es negativo, es este 20. Y por último, este 4 con estos de acá, menos por menos es más. 2 por 1, 2 por 2 es 8, pero negativo, que sería este. Y al último, la suma aritmética de todo esto de acá, ¿no? La suma aritmética nos da el valor de menos 8.
Ya, entonces, es la manera de calcular. Ah, y otra forma, por ejemplo, podemos calcular más adelante, les voy a enseñar otra forma de poder calcular, no, pero esta es la manera más práctica para resolver este tipo de ejercicio. Ahora vayamos con el último punto que es conjuntos recíprocos de vectores. Ya en esta parte de lo que es el triple producto vectorial. Entonces, vemos esta parte. Dice los conjuntos de A, B y C y los A suprima, B suprima y C prima se llaman conjuntos recíprocos o sistemas recíprocos de los vectores. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este vector escalarmente su recíproco o el vector B escalarmente su recíproco o el vector C recíproco del vector C da la unidad. Es como decir A escalarmente multiplicado 1 sobre A. Eso significa recíproco. Ya entonces nosotros simplificamos A con A y nos da la unidad. ¿De acuerdo? Ahora el otro. Hay dos casos que detallar en esta parte. Si yo tengo el recíproco de A escalarmente el recíproco de B, o en el otro caso tengo el recíproco de